Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en estos estudios y en todo lo que hacemos en la Roca de Betel. Estamos muy complacidos hoy de empezar un nuevo estudio, escudriñando el libro de Daniel. Así es. Empezamos un fascinante libro, lo dices tú, cada día es algo más y más interesante que podemos aprender de la palabra de Dios y qué rico poder compartirlo por estos medios. Amén. El libro de Daniel es un libro que se escribió 600 años antes de Jesucristo. Es un libro que el mismo Daniel fue el autor de este libro. Y es fascinante porque en este libro trae profecía, trae pasajes muy interesantes y vamos a aprender demasiado porque el libro de Daniel es clave para lo que estamos viviendo, inclusive en el día de hoy y lo que viene hacia adelante. Sí, de verdad que tú lo decías, es un libro que está cargado de mucha riqueza y que es no solamente histórica, sino como tú lo decías, algo es Profético. mucho sobre ejemplos de fe que nos van a ayudar, ¿no? En este trajinar en este viaje en nuestra fe cristiana en la que estamos. Además, viene también cargado de profecía, en la cual pues vamos a estar viendo más adelante. Este libro se relaciona mucho con lo que es el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es a pesar de que están como muy entrelazados, lo que pasa es que Daniel nos narra acontecimientos proféticos de la nación de Israel y su fin, el cual es diferente al fin de la iglesia con el libro de Apocalipsis. Amén. Hay que tener en cuenta dos cosas. El fin del mundo no se va a dar, digámoslo así, en un momento todos nos vamos a ir, se va a acabar el mundo como si fuera una explosión o como si fuera, qué sé yo, cualquier cosa que de pronto nos haya metido en la cabeza o hayamos pensado. El fin del mundo, primeramente, para cada persona que se muere ya es el fin del mundo. Cuando el Señor dice el fin está pronto es porque nosotros vivimos entre 80, 100, máximo 120 años. Algunos han vivido unos añitos más en estos tiempos, pero verdaderamente nosotros tenemos un plazo, digamos, de 80 años, por decir algo, una base. como una base. Entonces, con esos 80 años, cuando los vivimos, son muy cortos y entonces llega el fin para cada persona. Hay un fin que es el fin de la iglesia de Cristo, que si todos bien recordamos, empezó en el Pentecostés. La iglesia cristiana empieza en el Nuevo Testamento, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia como templo, como la fuente, como lo que Dios vino a hacer, además de salvarnos, Él vino a hacer su nueva iglesia. Entonces empieza en el Pentecostés y después de Pentecostés se termina el día del arrebatamiento. Pero ese no es el fin de las personas, va a ser el fin para los que hemos creído y confesado a Jesucristo como de Salvador. En el rapto nos vamos nosotros, pero el que no haya creído, el que no haya confesado al Señor, el que no haya tenido ese momento de arrepentirse de sus pecados, de pedirle a Dios que entre, que lo reciba y de invitar a Jesucristo a su corazón, pues esa persona se va a quedar en este mundo. Va a venir un periodo de 7 años, que es la 70 semana de Daniel, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso es una profecía directamente para aquí, para los eventos de la tierra, lo que va a acontecer aquí en la tierra y lo que le va a acontecer al pueblo de Israel. Después viene el fin del pueblo de Israel y ahí sí, en la segunda venida del Señor, ahí sí viene el fin de todo, de todo, porque viene el juicio de las naciones vivientes, que es el juicio que hace Jesucristo aquí en la tierra, y después viene el periodo milenial, 1000 años, donde el Señor va a gobernar. Satanás va a estar atado por esos 1000 años y después de esos 1000 años va a salir Satanás y lo que va a acontecer es que va a engañar a muchos. Viene ya la guerra de Gog y Magog y ahí sí viene el fin del mundo, el juicio final, el trono, el juicio del gran trono blanco, que es el que no sea yo inscrito en el libro de la vida, pues simplemente se va a ir para
el infierno con Satanás, y el que fue inscrito pues se queda acá con nosotros y va a venir la nueva Jerusalén, y ese es el futuro. O sea que el fin son diferentes Sí. finales. Bueno, entonces ya después de este pequeño abrebocas que nos acaba de dar mi esposo, vamos a empezar ahorita con lo que es Daniel. Y como es costumbre en nuestros estudios, vamos a ir estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, para empezar, vamos a tener Daniel 1, los versículos 1 y 2. Dice así. Amén. Durante el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor, se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Amén. Bueno, entonces para empezar este estudio daremos inicio a analizar ese primer versículo que nos da un indicio de la época en que se vivió este episodio. Aquí se nos da un dato histórico de una parte de Israel, o sea, recordemos que esa nación se dividió en dos partes, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Después de la muerte de Salomón, que fue 930 años antes de Jesucristo, su hijo Roboam no atendía las quejas del pueblo de Israel, que estaban lideradas por Roboam, para que bajara los impuestos, que ellos le estaban suplicando que bajara los impuestos, ¿no?, a la población. Recordemos que en esa época Salomón, que era el padre de él, cuando hicieron el templo, él pidió bastantes impuestos, y lo que hicieron fue ellos ir ante su hijo, que fue el sucesor de Salomón, y le dijeron pues que ellos querían seguir bajo su reinado, pero pues que por favor se pusiera un poquito, se apiadara de ellos. Y bajara un poco. Y miren que alto, los ancianos de esa época le aconsejaron a él que lo hiciera. Bájenle para que esté la gente contenta. Y él se fue donde los amigos, y los amigos de él le aconsejaron que no, que por el contrario, porque eso era una muestra de debilidad, y lo que pasaba era que eso le iba a hacer contraproducente a él. Entonces él se dejó llevar por el consejo de los amigos inexpertos, y dejó a un lado el consejo sabio de los ancianos de esa época. Y lo que hizo, en lugar de bajar o dejarlos allí estables, lo que hizo fue aumentarlos, subir más. Entonces, ¿eso qué fue lo que produjo allí? La separación de 10 tribus del norte, quedando así el país en un reino norte, Israel, y un reino sur, Judá, en el territorio de las tribus de Judá y Benjamín. O sea, eso todo lo que causó fue esa división. Sí, o sea, ¿no? quedaron en Judá, quedaron Benjamín y Judá. Y en las otras 10 tribus quedaron aparte, que son el reino del norte. Bueno, en el año 722 a.C., por la desobediencia y alejamiento de Dios, Israel, o sea, ese reino del norte, es tomado por los asirios y llevados muchos de ellos en cautiverio. Pero más adelante, ese reino del sur, o sea, Judea, también desobedece al Señor y Dios los entrega a Babilonia, que fue lo que acabamos de leer, y justo en el reinado de Joacim. Y vemos que hay algo interesante, porque dice que Dios le da la victoria a Nabucodonosor. Pero si analizamos bien el pasaje, dice que Dios no le dio la victoria a él porque estuviera agradado con Nabucodonosor, sino que era todo lo contrario, que estaba enojado con los de Judea. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda a él, se habían alejado. Es que muchas veces nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Le damos la espalda, le damos la espalda a Dios, y queremos que Él, a pesar de que desobedecemos, a pesar de que nunca le buscamos a Él, de que nunca hacemos lo correcto, pero sí queremos que Él nos bendiga y que nos ayude en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios
simplemente lo que hace es, en ese momento, como juicio es, ok, usted me dio la espalda, yo dejo que pasen las cosas. Y es lo que dice en estos primeros versículos, donde dice que Dios le permitió a Nabucodonosor hacer eso para que pudiera escarmentar el pueblo de Judá, lo que era alejarse de Dios. Y lo más tremendo no es eso, sino que Dios tuvo misericordia por mucho tiempo, porque si usted lee todos los profetas, por ejemplo, los profetas de esa época, Jeremías, Isaías inclusive alcanzó a profetizarles a ellos, a pesar de que Isaías ya había muerto en esa época, pero años antes había profetizado y le había dicho, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse para que el Señor pueda ayudarles, para que los pueda bendecir, para que pueda estar con ustedes. Pero ellos, ¿qué hicieron? Caso omiso a esas advertencias, y la consecuencia cuando nosotros le damos la espalda a Dios es que las cosas empiezan a funcionar como pasaron con ellos. Bueno, entonces ahí vemos cómo este hombre se llevó esos utensilios sagrados al templo de su Dios, que ese Dios con Dios minúscula, con eso, ¿no? podemos ver una cosa, de que Nabucodonosor, digamos, su Dios no era el Dios de Israel. Exactamente. Él tenía Dios, un Dios pagano, donde tenía un templo, y allá fue donde llevó los utensilios. O sea, que eso es una prueba de que Dios no estaba agradado con Nabucodonosor, y entonces por eso fue que le dio la victoria, ¿no? Simplemente le dio la victoria para darle una disciplina, un escarmiento a Judá, y fuera de eso, para que también Judá supiera de que alejarse de Dios, alejarnos de Dios, para nosotros tiene consecuencias. Así es. Bueno, vamos a continuar, vamos a leer. Y no solamente en esa época, hoy también. Hoy también, sí, es que esto aplica para todos. Es que eso es lo interesante del libro de Daniel, porque si nosotros vamos a escudriñar cada versículo, y de ese versículo, cada versículo, ojalá nos acompañen todo el estudio, porque lo que vamos a aprender nosotros estamos aprendiendo. O sea, nosotros queremos estudiar este libro y lo queremos compartir con las personas que quieran. Dios quiera que sean muchas, si no son muchas, pues las que sean, pero el caso es que nosotros queremos es eso, aprender. Hoy en día se aplica todo esto, y este libro se escribió hace 2600 años, y va a ver lo que vamos a aprender en este libro, porque todas las cosas que se habló 2600 años antes se aplican al día de hoy. Se están cumpliendo. Y se están cumpliendo las profecías. Bueno, entonces continuemos. Vamos a leer Daniel 1 de los versículos 3 al 5, que dice así. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Bueno, aquí observemos que después de tomarse a Judea, Nabucodonosor, como estrategia para utilizar la sabiduría que Dios le daba a los israelitas, apartó a unos jóvenes. ¿Para qué? Para instruirlos en su cultura babilónica y sacar todo ese provecho de ellos. Pero aquí vemos que el enemigo hace una estrategia con ellos, y es lo que tú dices, es algo que sigue haciendo hoy en día, que continúa haciendo, y es tratar de renovar nuestra mente con conocimiento, ¿no? Del mundo, todas las cosas, que era lo que quería Nabucodonosor, llenarlos a ellos del conocimiento de lo que ellos practicaban. Y esto trae una cosa muy profunda, y es que se pierde la identidad. O sea, este tema de hoy lo hemos denominado que no roben tu identidad.
O sea que esto es la estrategia de Satanás en ese momento, porque él lo que está haciendo es que ellos llegan a esta nueva nación, son jóvenes inteligentes, son jóvenes preparados, son jóvenes apuestos, son jóvenes que Nabucodonosor quiere sacarles provecho a ellos, porque si él logra cambiarles su mentalidad, cambiarles su identidad, ya no como hijos de Dios, sino como de pronto miembros de, digamos, del gobierno de Babilonia o qué sé yo. El caso es que podrían ser de muy provecho para ese reino. Exactamente. Y es lo que pasa hoy. Exactamente, hoy en día pasa lo mismo, que quieren robarnos también todas las cosas que hemos traído, nuestras bases morales, espirituales, cambiarlas y para eso, ¿no? Así como hizo Nabucodonosor, cambiar todo lo que ellos tenían en su cultura, cambiarla a la cultura de Babilonia, con todas sus costumbres, su lenguaje, la comida incluso. Entonces es lo que trata de hacer el enemigo también hoy en día, ¿no? Claro, lo que más puede hacer el enemigo es llenarnos digamos, de capacidad o de conocimiento. Y hoy hay tanto conocimiento que ya la gente, imagínense un ser humano que por lo regular somos orgullosos, prepotentes y con conocimiento. Usted ve una persona preparada y esa persona, Dios no es nada para él es el Dios de todo. Entonces, conocimiento más, digamos, nuestra actitud hace que nosotros nos alejemos de Dios, y ese alejamiento creemos que somos invencibles, que somos dioses, y eso es lo que el enemigo hoy en día quiere hacer con cada uno de nosotros y lo que está haciendo en la actualidad. En la actualidad vemos mucho conocimiento, los científicos están tratando son tan inteligentes que ahora ya no hay dos sexos, sino que dice supuestamente que hay varios sexos, o sea, porque es que tiene que ser uno inteligente para poder discernir eso, imagínense. ¿No? ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Las bases, los fundamentos que de pronto con los cuales nosotros fuimos criados, morales, espirituales, todo eso lo quieren sacar y meternos sus nuevas verdades, que son mentiras, pero que nos las van metiendo poco a poco para que se vuelvan verdades en nosotros. No, y ahora los que creemos en la familia, los que creemos en Dios, somos ignorantes, somos personas retrógradas, somos personas que estamos impidiendo el progreso, somos personas que de pronto no estamos a la altura de la actualidad o de la gente que supuestamente es muy inteligente, que son disqueateos y que quieren hacer las cosas mejor que Dios. Bueno, por eso Dios nos ha dejado en su palabra herramientas muy grandes para que hoy en día podamos tener esa posibilidad que su pueblo Israel ha tenido por miles de años. Si recordamos, Israel desde el año 70 después de Cristo fue esparcido por todo el mundo. Se dispersaron a lo largo del mundo, que es lo que se llamada la segunda diáspora, ¿no? Que sí, porque la primera diáspora es precisamente, fue lo que pasó con Babilonia. Esa es la primera, lo sacaron de ahí. La segunda se puede decir que fue en el año 70, exacto, después de Cristo. Entonces, este pueblo se ha visto obligado por distintas causas a abandonar su lugar de origen. La palabra como tal, diáspora, significa eso, ¿no? Dispersión. Pero después de vivir casi 1900 años sin tierra, en diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes idiomas, tradiciones, comida, o sea, todo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Después de todo eso, el 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel volvió a ser una nación. Tremendo, ¿no? Porque sí, Dios supo a quién podía escoger, y Israel es un ejemplo vivo de lo que es la tenacidad para no perder su identidad, la tenacidad para ser radicales, para seguir creyendo, para seguir a pesar del tiempo. Nosotros no recibimos algo que le estamos pidiendo a Dios y ya dejamos de creer.
empezamos a dudar en Dios. Nos pasa cualquier cosita y ya estamos nosotros, no, pues es que Dios, ¿por qué nos abandonó? Que empezamos, mire lo que ha pasado al pueblo de Israel. Antesito de ellos ser nación, estaba también el problema con Hitler, que Hitler mató millones de judíos precisamente porque quiso exterminarlos, y muchos gobiernos y mucha gente ha querido acabar, exterminar a los judíos de por vida. Por eso nosotros apoyamos a la coalición mundial por el clamor de Israel, porque ellos tienen esa tarea de orar por Israel, porque Israel tiene un propósito muy grande, y lo vamos a ver en este libro, para las naciones, porque fue el pueblo escogido por Dios. Pero no es maravilloso ver que una nación, es que nosotros nos quedamos aterrados. Nosotros somos nacidos en Colombia, nuestras hijas son colombianas, nuestros nietos son la primera generación que nacen acá en el exterior, y ya nuestros nietos, el mayor, él habla más español, pero a veces se le dificulta un poco, y nuestra nieta, ella sí no habla nada de español, ella entiende todo, pero no lo habla, o sea, le es más fácil hablar el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos eso tan difícil que están recibiendo nuestros hijos, nuestros nietos, y que ellos poco a poco, o sea, es difícil, pierden el lenguaje, pierden las tradiciones. Cuando nosotros vayamos, ¿quién les va a hablar a ellos? De pronto nuestros hijos tienen algo para mí, porque ellos también son, han sido muy impregnados de la cultura y de todo esto de Norteamérica, que ellos hablan en inglés entre ellos y toda la cosa. Entonces vemos cómo nosotros simplemente en tres generaciones ya prácticamente se pierde lo que es la cultura, la lengua y todo. Israel está más de 1900 años fuera. Y no pierden nada en cultura, porque ellos llegaron en un solo día. ¿Y sabe qué es lo tremendo y lo maravilloso de esto? Es que en un solo día fueron nación. Para que una nación sea nación pasan años, porque tienen que hacer su constitución, sus reglamentos, sus estatutos, todo cómo van a vivir y todo eso. No, Israel ya los tenía, ¿sabe de cuándo? Desde que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y le dio todas las ordenanzas. O sea que ellos siempre guardaron estas ordenanzas, no se dejaron contaminar con lo que el mundo estaba, donde estaban, porque no importa donde uno esté, si uno cree en Dios, si uno quiere ser fiel al Señor, uno lo puede hacer. No puede sacarnos pretextos. Exacto, ellos después de todo ese tiempo pudieron volver a esa tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido a su antepasado Abraham. Hoy llevan 75 años como nación. Amén. Y durante todo este tiempo que estuvieron separados, lo que tú decías, conservaron todo, su lengua, su identidad, sus tradiciones y su fe. ¿Y qué es esto? Que nos están dando un ejemplo a nosotros el día de hoy, para que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Amén. Para que seamos firmes. Miren, Romanos 12:2 dice algo muy cierto, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo lo conocemos mucho, sí, ¿no? Y lo utilizamos mucho en las prédicas, pero el trasfondo tan grande que tiene este versículo, porque usted no cree, o sea, nosotros no creemos que hay una fuerza exterior, invisible, que está tratando de robarnos la identidad a todos los seres humanos, porque no quieren que nosotros creamos en Dios, no quieren que creamos en la familia, no quieren que tengamos los principios que vienen desde muchos años atrás, fundamentados en la palabra de Dios. No son cosas que se inventaron nuestros antepasados, son cosas que ya venían desde hace muchos años, porque Dios quiso y ha querido darnos instrucción para que podamos vivir bien entre nosotros. Entonces, cuando vemos este versículo que dice que no imitemos las costumbres, las conductas de este mundo, o sea, el mundo puede estar podrido, pero ¿sabe qué? Si yo me
conservo, si yo trato de guardar, me paro firme y no me dejo contaminar del mundo y no, a pesar de que uno puede leer y todo y ver, pero uno debe tener muy firme sus creencias y en lo que uno cree y en lo que uno está establecida, primero su fe, su cultura, su manera de pensar, sus cosas. Porque cuando nosotros dejamos que el mundo haga lo que quiera, entonces empezamos a ser parte del mundo y no vamos a ver la diferencia. Y si vemos, hoy el mundo no quiere saber de Dios, el mundo no quiere tener reglas, el mundo no quiere obedecer absolutamente nada. Ellos quieren andar en una anarquía, quieren hacer lo que se les da la gana, quieren creerse dioses y entonces quieren que nosotros también seamos así. Nosotros tenemos que pararnos firmes, aprender este ejemplo de Israel. Por eso fue que escogió Dios a Israel, para mostrarle al mundo de que no, es que como nos venimos para acá, entonces nosotros ya no podemos. No, Señor, tenemos que seguir adelante, insistiendo, luchando, tratando de llevar nuestra fe a nuestras generaciones para que ellos también no pierdan, no solamente las tradiciones colombianas, sino nuestra fe en Jesucristo. Amén. Sí, tú lo decías, hoy el enemigo tiene la misma estrategia y tanto así que quieres cambiarnos el nombre, como lo hizo con estos hombres sabios. Vamos a leer Daniel 1, 6 y 7. Dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Entonces, si bien los nombres que tenían estos jóvenes eran nombres con un significado espiritual, ¿no? Porque anteriormente el pueblo se buscaban los nombres con un significado espiritual. Que lo bendijera desde el nombre, o sea, de que usted pronuncia el nombre de su hijo, lo esté bendiciendo en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ver. Ananías significa gracia de Dios. Amén. Ese se transformó en Sadrach, que es orden de Akú, que era un dios babilónico de la luna. Tremendo, ¿no? O sea, después de decirle, hey, gracias a Dios, ahora le dicen orden de Akú. Orden de Akú. O sea, orden como del dios de la luna. Ajá. Azarías, que significa Jehová ayudó, fue alterado por Abed-Nego. O sea que, y ese significa siervo de Nabú, que era un dios babilonio de la sabiduría. Imagínese. Daniel, su significado es Dios es mi juez. Y fue cambiado por Belsasar, que significa que Bel proteja al rey. Y Bel es otro nombre para Mardú, que era una principal divinidad babilónica. Sabemos que cómo les cambiaron los nombres y con nombres ya que los relacionaban con dioses y que ellos manejaban, que el dios de la luna, de la sabiduría, tantas cosas, que es lo que el enemigo también quiere hacer el día de hoy. En el transcurso de nuestra vida, nosotros, en los momentos diferentes de nuestra vida, nosotros tenemos momentos en que también nos cambian el nombre. Porque a pesar de que nuestros padres se esfuerzan por darnos un nombre, pues un nombre digno, un nombre de pronto algunos, nosotros al menos tenemos la fortuna de que nuestras hijas buscaron un nombre bíblico para sus hijos, entonces, pero no pasa con todo el mundo. Pero así no haya sido un nombre bíblico, pues uno tenía un nombre de pronto muchas veces relacionado con un miembro de la familia pero nunca con la intención de maldecirlo a uno, ni de tratar de hacerle daño, sino por el contrario, de tener una identidad. Pero nuestra identidad la forma la familia desde un principio con la obediencia, con el creer en Dios, con las cosas que de pronto se forman. Entonces ahí se va formando una identidad con el nombre, ¿sí? Pero mire
el enemigo cómo trata de cambiar todo esto? Sí, y en muchos aspectos y circunstancias, él ha aprovechado para cambiarnos ese nombre y desde muy pequeños empezar a robarnos nuestra identidad. Por ejemplo, que muchas veces de pequeño, qué torpe, que no sirves para nada, ya Un luego vas fracasado. creyendo que fracasado, que borracho, que mal nacido, que o muchas veces dijeron, es que usted nunca va a servir para nada. Un sinfín de palabras negativas que lo que hacen es robar lo que Dios piensa, lo que Dios ha hecho en nosotros. Es que mire, el problema de nosotros es que nosotros no vamos a la palabra de Dios. Nosotros no buscamos de Dios, estamos alejados de Dios y escuchamos sí muchas voces externas que nos cambian de nombre. Pero si vemos a estos hombres que fueron apresados y que fueron llevados, que fueron jóvenes, estos hombres no se dejaron llevar por eso y a pesar de que empezaron a dar conocimiento, empezaron a cambiar el lenguaje, empezaron a colocarle sus costumbres, su comida y todo, y le cambian su nombre inclusive, ellos siguieron firmes y lo vamos a ver más adelante, en la medida en que vemos este libro de estos primeros capítulos. Es impresionante cómo nosotros debemos de aprender, porque a pesar de que el mundo nos llame todo lo que sea, si yo no tengo plata, entonces soy un pobretón, un bueno para nada, un fracasado. Le dicen a uno, usted tiene que ser alguien, estudie para que sea alguien. O sea que si no era muy popular, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces, si yo no estudio, entonces no soy nadie. Antes de estudiar no era nada. Entonces son palabras que nos llegan a nuestros oídos, pero hay otras palabras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y si usted tiene un hijo, si usted tiene hijos, o si usted tiene una persona a quien quiere bendecir, empiece a bendecirlo con las palabras que usted le dice para que le ayuden esa identidad, para que esa persona sepa que es. Mire que había una historia de un cantante argentino donde la mamá, el muchacho estaba en una orquesta, en un grupo, Pablo Olivares, estaba en un grupo de rock y de satánica y toda la cosa, pero esa señora todos los días iba a la cama de él a declaraba, oraba y pedía al Señor. Y este hombre hoy en día es un hombre que le alaba al Señor, ya no está en una orquesta satánica, sino que ya tiene su propio grupo cristiano donde adora al Señor. ¿Por qué? Porque hubo alguien que empezó a confesar, a declarar bendición en las palabras para que su identidad volviera a lo que nosotros no somos. Si nosotros estamos en este mundo es con un propósito y no somos casualidad, ni somos un olvido o fuimos un accidente. O no, Señor, no, nada de eso. Nosotros tenemos un propósito y ese propósito nos lo da es Dios. Entonces, si yo hoy en día soy cristiano, tengo que tener en cuenta mi identidad de lo que soy, no de lo que dice el mundo, no de lo que me dijeron de pronto mis antepasados, sino lo que Dios dice que soy, quien dice que soy. Así es, mire, Juan 1:12 dice que soy hijo de Dios. Amén. Entonces usted ahora en adelante, exacto, usted ahora en adelante, usted pase lo que pase, si usted ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, si lo ha invitado a su vida, si usted cree que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y lo ha invitado a su vida, usted declárese un hijo de Dios. Su identidad no es el don nadie, no es el cualquiera, no es el pobretón, no es el bueno para nada, el fracasado, no, señor. Usted es un hijo de Dios. Y de ahora en adelante, usted, cuando alguien le diga algo, no, señor, yo soy hijo de Dios. Bueno, Juan 15:15 me dice que como discípulo soy amigo de Amén. Jesucristo. Qué belleza, qué bendición. Qué bonito que saber que Jesús es mi amigo, que puedo confiar en Él. Amén. Puedes decirle lo que quieras. Romanos 5:1 nos dice que hemos sido justificados,
que alguien intercedió por nosotros, Amén. que alguien se ocupó de nosotros, de justificarnos ante Mira, el Padre. hay algo tan importante con esta palabra, donde el Señor dice que somos redimidos, somos justificados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos hecho cosas malas. Yo he hecho cosas horribles y malas y feas, en las cuales de pronto los que me conocen dirán, ¿y este qué está hablando ahora y qué está predicando? Pues sí, estoy predicando y estoy hablando de Dios porque es que Dios me redimió, me justificó. Dios pagó por mis culpas en la cruz y ahí es donde está mi fe y mi identidad como hijo de Dios. Si soy hijo de Dios es porque he sido redimido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos apartados de Dios. Entonces, con el sacrificio en la cruz, Dios abre un camino para que nosotros podamos llegar a estar cerca de Dios. ¿Cuál es ese camino? Él derramó toda su sangre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, creemos en ese sacrificio, creemos que el Señor lo levantó al tercer día, entonces nosotros tenemos redención, tenemos justificación, podemos llegar a donde el Señor. A la gente a veces se burla de uno porque yo digo, no, es que yo me voy a ir en el rapto y el día que el Señor venga por su iglesia yo me voy de aquí. Ay, usted se va a ir, ¿cómo así que se va a ir? Tan bueno es. Tan bueno, así de bueno. No, yo no soy bueno. El bueno es Él que me justificó, que me redimió con su sangre para que yo pudiera hacer y poder predicar y estar cerca de Él y poder cuando muera tener la tranquilidad, la salvación. Bueno, Primera de Corintios 6:17 nos recuerda que estoy unido con el Señor y que somos uno con Él en espíritu. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Primera de Corintios 6:19 y 20 también me dice que he sido comprada con precio y que le pertenezco a Dios. Amén. Qué promesas tan hermosas encontramos aquí. En Primera de Corintios 12:27 dice que soy un miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de ese cuerpo. Amén. Efesios 1:3 y 8, de 3 al 8, perdón, dice que he sido escogida por Dios y adoptada como su hijo. Amén. O sea, lo ha sido usted cuando ha recibido a Cristo. Amén. Colosenses 1:13 y 14 dice que he sido redimido y perdonado por todos mis pecados. De todos mis pecados. Yo creo que más claro no canta O sea que no se sienta, la gente puede decir lo que quiera de usted y de mí, pero sabe que lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que dice Dios, quién somos. El pueblo de Israel es un vivo ejemplo de que ellos no se dejaron mezclar a pesar de no estar en su tierra con su gente, sino que estaba esparcida por el mundo. Ellos nunca perdieron su fe, sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas religiosas y todo lo que el Señor les entregó a ellos. Así que debemos de aprender este ejemplo y si somos cristianos nosotros tenemos que empezar a hacer, y eso lo digo para mí, o sea, para mí, yo tengo que empezar a ser verdaderamente un cristiano y no dejar de que el mundo me contamine y empezar a hablar yo como si fuera cualquier persona del mundo, ¿no? Yo soy un hijo de Dios, escogido, soy amado, soy una persona que murió otra persona por mí porque me amaba tanto, así que me redimió y me perdonó. Amén, que soy una persona especial y esa es mi identidad y esa es la identidad que todos debemos de guardar. Y que soy parte de ese cuerpo de Cristo. O sea, amén. No estoy por allá tirada, solita, no soy parte de algo. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a dejar por el momento estos 7 versículos que nos han dejado ya una bendición de enseñanza y la próxima semana vamos a estar viendo de los versículos del 8 en adelante. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor para ir aprendiendo cada vez más de esta palabra maravillosa, este libro hermoso que es el libro de Daniel. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor mío, por este día. Te doy gracias, Señor, por esta nueva enseñanza en que empezamos el día de hoy, Señor. Gracias porque tú nos das la sabiduría, Señor, tú nos das las herramientas, nos das el tiempo, nos das la oportunidad de hacer esto, Señor. Queremos compartirlo con las personas que lo puedan ver en cualquier día, Señor. Yo te pido que bendigas a cualquier persona que entra a nuestro canal, Señor, y que pueda ser bendecida con
con estas palabras, con estas enseñanzas que tú nos estás dando a nosotros, Señor, que estamos compartiendo. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que todos nosotros tengamos esa identidad como hijos redimidos, apartados, escogidos, separados por ti, parte de un cuerpo que es tu iglesia, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que tengamos esa identidad bien clara y que el mundo no nos cambie las cosas que quiere cambiarnos, Señor. Ayúdanos a ser radicales, Espíritu Santo, a ser personas que no cedamos ante la tentación y que podamos ser firmes en todos nuestros asuntos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mi esposa y le doy gracias, Señor, a ti por su vida, Señor, y te doy gracias por todos los que nos ven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Claro que sí. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Los esperamos el próximo domingo con un mensaje bien bueno que el Señor nos ha dado acerca de lo que es el arrepentimiento, y parte de esto también lo vamos a poder compartir el domingo. Bendiciones. Bye bye. Bye bye.